Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar, y ya en este tercer día de mi guardia, pues con el tema que habíamos estado tratando, que hemos estado tratando acerca de la religión. Hay que recordar que esta es la tercera parte de esa trilogía o de esa pirámide que forma o que formaría el destino de nuestras vidas, en el cual está nuestro Dios, nosotros y el pacto que tenemos con Él, la relación que tenemos con Él, que eso es la religión, y que a final de cuentas pues es por el medio por el cual nosotros podemos recibir su promesa. Porque a final de cuentas yo les comentaba a mis hermanos desde el domingo que se crea o no en Dios, Él existe, y es una realidad que Dios formó todo. Como se llame o como le llamen en las distintas denominaciones o como quiera que sea, siempre hay un ser poderoso, un ser único y grande que domina sobre todo. Ya en la diversidad de las religiones, pues el hombre en su ignorancia ha inventado o ha implementado muchas formas de religión o de relacionarse con la divinidad. De los griegos, los egipcios, los babilonios, pueblos más antiguos, los hindúes, han constituido una infinidad de dioses. Los aztecas, hay que recordar, los vikingos, etcétera. Sus ideas acerca de el reino de Dios mismo, de la constitución del reino, todo eso pues conlleva a un estudio grande y profundo en esa diversidad de religiones. Pero lo importante para nosotros es que hay que entender una cosa, que Dios es único. Entonces no se puede pensar en muchos dioses, porque pues a final de cuentas no sería Dios, sería una proyección de lo que hoy somos, un pueblo, una nación que tiene organización social y que se comparte todo lo demás. Y bueno, yo creo que el reino de Dios no es así. Él es el generador y creador de todo, y todos estamos en Él. ¿Cómo será esto? Miren, no es sencillo, no es fácil ni de entender ni de explicar. Pero intuitivamente o por la fe, de alguna manera podemos darnos cuenta que esto es así y es posible. Entonces en eso consiste la omnipotencia, omnipresencia y toda la naturaleza divina que está más allá del alcance de nuestra ciencia, de nuestra vista, de nuestro conocimiento. Y bueno, yo les comentaba que era muy complicado, muy difícil que de parte de nosotros pudiéramos establecer esa relación. Así que Dios la ha hecho, y desde tiempo inmemorable, desde siempre, la estableció con el hombre. Es significativo y muy importante, sobre todo para nosotros, que es a través de un hombre que se le manifiesta a Abraham y le dice a él, o se hace contacto con Abraham, y Abraham cree a Dios, le creyó. Dice después una parte de la escritura, y le fue contado por justicia. Y a final de cuentas ese es su mérito, haber creído en lo que Dios le dijo. Y por eso Dios le promete una tierra pródiga. Entonces, si recordamos el domingo, pues ese pacto que estableció Dios con los hombres, porque nosotros de ninguna manera podemos establecerlo con Él, bueno, sí, no está exento de condiciones. Dios puso sus reglas y nosotros de ninguna manera las podemos cambiar. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se le vea, decía que en toda relación o en todo pacto, pues cuando las partes son iguales, pueden compartir sus opiniones y pueden imponer sus condiciones y negociarlas. Pero cuando una de ellas es superior y la otra menor, o tiene el poder y la otra no, entonces no hay otra más que quien tiene el poder pone las condiciones y establece el pacto. Ahora bien, ¿podemos quejarnos nosotros y decir que no nos conviene?
Bueno, podemos decirlo, pero de nada va a servir. Ahora bien, siendo honestos, miren, es mucho lo que ofrece Dios y es prácticamente nada lo que nos pide. Sí, ciertamente. Yo les veíamos, sobre todo si recordamos el estudio que nos hacía nuestro hermano Pablo Telles, él nos decía cómo a través de la ley Dios pone condiciones para un pacto. Y por ahí establece que si el pueblo le obedece y sigue sus estatutos y sus leyes, Él va a ser su Dios y nada les va a faltar. Entonces, yo les decía que en la religión, todas las religiones tienen en común que buscan siempre o un beneficio o librarse de un castigo o librarse de un mal. Pero siendo de esta manera, pues realmente yo creo que cuando desaparecen esas condiciones, desaparece la religión. Y me refiero precisamente a que si nosotros nos acercamos o el hombre se acerca a Dios buscando un beneficio, pues cuando considere que no lo necesita o que ya ha cumplido y que ya ha tenido lo que quiere, puede olvidarse de Dios. Total, ya no lo necesita. De la misma manera también, cuando el hombre trata de escapar de un castigo, si no se siente amenazado, pues no tiene por qué creer en Dios. Total, nada le va a pasar. En ambos casos yo creo que no es sustentable la religión así, de esa manera. Desafortunadamente, si nosotros echamos un vistazo rápido así al formato de todas las religiones que han subsistido o que han pasado a través de la historia y las que hoy subsisten, tienen eso en común, incluyendo, desgraciadamente, a la que pertenecemos, la cristiana. Muchas iglesias, muchas facciones de esta religión cristiana, eso es lo que buscan. Y basta sus eslogan de donde pare de sufrir, o donde dice la iglesia de poder, o el espíritu que se regala, la iglesia de salvación, etcétera. Ahí mismo ya se está manifestando qué es lo que buscan. Y que a final de cuentas, bueno, nosotros teníamos por aquí alguna lectura y yo quiero compartirlas con ustedes, mis hermanos. Dice, este estudio, esta parte de este estudio lo iniciamos con la lectura de la carta a Timoteo, la segunda, Timoteo 3:1-14, y si me permiten, pues se los quiero compartir, y vamos a manera de recordatorio y de a ver, permítanme si la puedo presentar. Ahí está. Entonces vamos a ver en segunda de Timoteo 3:1 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Siempre se han vivido esos tiempos peligrosos porque el peligro está precisamente en lo que el hombre en su corazón tiene y no entender qué es lo que Dios quiere en su pacto, un pacto que Él hizo sin pedirle más nada que darle la oportunidad al hombre de poder llegar a su reino y vivir eternamente. Y dice que en estos tiempos, como en muchos otros tiempos, ha habido hombres amadores de sí mismos, y describe una serie de características que, créanlo, que son muy comunes y que tal vez nosotros mismos nos identifiquemos con una o varias de ellas. Y de esto, bueno,
dice más adelante que esto es simulado, que teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de la palabra de Dios mismo. Y el consejo que le da a Timoteo es que evite a estos hombres porque son engañadores y buscan gente, vamos a decir así, deseosa, sin firmeza, sin carácter, gente que busca precisamente eso, o tener un beneficio o librarse de un pecado, de un castigo, y que por ende le inventan situaciones de uno o de otro, de una u otra forma, y les dicen que si creen, que si se adhieren a ellos, lo siguen, les va a ir bien, que les van a beneficiar, o bien que se van a salvar, que no van a sufrir la muerte, etc. Entonces de esto dice pues que tengamos cuidado. Entonces tengamos cuidado de no encontrar a esos hombres, pero también de nosotros mismos no ser parte de ellos. Y él dice que, pues por otro lado, realmente la religión verdadera o el pacto con nuestro Dios implica persecuciones, padecimientos, y se pone Pablo de ejemplo y dice que a él le sucedió cuando estaba viajando por el Asia, y que así va a suceder a todos los que quieran creer en Cristo Jesús. Pero él dice: Dios me ha librado, o Jesucristo me ha librado, y realmente pues Jesucristo no lo libró de sufrir lo que él padeció, sino más bien le dio la fortaleza para que él no claudicara, para que él no renegara y no perdiera su esperanza. Entonces él dice, y termina en esta carta, o esta parte de la carta, en la que dice, y se refiere a la Escritura. La palabra de Dios dice: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir pues que la Escritura, yo les comentaba que es un instrumento que nos va a servir precisamente para que todo esto la Escritura como instrumento nos va a servir para que nosotros alcancemos ese cambio en nuestra vida, el entendimiento, y que nos posicionemos en la parte que nos corresponde de ese pacto que Dios ha realizado con nosotros. Pero miren, precisamente no nos extrañemos a veces de la actitud que nosotros tomamos, porque hay dos casos que quisiera que los analizáramos dentro de la Escritura, y que de alguna manera pues reflejan a veces el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos. Si nosotros leemos en Génesis 28, y vamos a ver del 20 al 22, por ahí lo estoy compartiendo, ustedes tienen en pantalla. Dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es muy interesante esto, porque habíamos quedado con que quien pone las condiciones es el que tiene el mando, quien tiene el poder.
Y aquí tal y parece que a Jacob lo cambia. Y más interesante es, si nosotros leemos por ahí en el versículo 13, él dice aquí, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Como vemos, mis hermanos, considero que no habría razón para que Jacob condicionara a nuestro Dios y le dijera que si lo prospera, si le cumple, entonces lo acepta como Dios. Esto lo quiero yo puntualizar porque también hoy día se refleja este pensamiento dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia cristiana, en la que parece ser que bajo esta condición el hombre se acerca a Dios, el hombre a través del evangelio cree en Dios. ¿Por qué? Bueno, pues si nada más veamos cómo está llena de peticiones, y a veces las oraciones ocupan preponderantemente este tema de la petición. Generalmente para pedir salud, pedir riqueza, prosperidad, solución a problemas, etc. Entonces, Dios le ha dicho a Jacob que va a ser prosperado. Lo bendice. Dios bendijo al hombre desde que lo creó. Ahora bien, es ciertamente que pasamos trabajos y tribulaciones, pero esos trabajos y tribulaciones no son la bendición de Dios. Esas son consecuencia de que el hombre buscó algo más, buscó tener ciencia, buscó tener saber y tener capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y yo lo decía, y lo quiero decir de esta manera sin afirmar ni una ni otra cosa, que de alguna manera el hombre lo consiguió, ya sea comiendo un fruto, relacionándose con seres ángeles. Dice que en un principio los hijos de Dios vieron las mujeres eran hermosas y bajaron y se allegaron a ellas y tuvieron hijos, y claro que les dieron conocimiento, y yo no sé si ahí fue donde adquirieron esa ciencia o si fue en Edén. Como haya sido, el resultado es que el hombre, al tener la capacidad de hacer el bien y el mal, de poder decidir y de conocer, entonces también se le dio la capacidad de decidir qué hacer con su vida. Y si escogió hacer lo malo, pues el resultado es malo. Dice un dicho ciertísimo: siembra vientos y recogerás tempestades. ¿Qué quiere decir? Que el que obra mal siempre le va mal, los resultados son malos. Entonces, bueno, de esto es importante cómo el pensamiento del hombre va en esa dirección, y hombres que Dios mismo se le manifestó a Jacob. Ciertamente hoy no se nos ha manifestado a alguno de nosotros, a menos que alguien de ustedes, mis hermanos, haya tenido una visión como la que tuvo Jacob y haya visto esa escalera a los cielos y la presencia de Dios a través de eso, y la voz de Dios ofreciéndole. Yo por mi parte no, es solamente mi fe y el deseo de creer, y el entendimiento de que creer en Dios a través de Jesucristo es lo que va a constituir la validación verdadera del pacto, aún más allá que el mismo bautismo. Entonces, de eso hay otra también que quiero que lo veamos, mis hermanos. Otro texto, es de Jueces. Vamos a ver, Jueces 6, del 36 al 40. Es muy interesante, por ahí lo tienen, si alguien quiere ayudarme y leerlo. Yo leo. Sí, adelante, por favor.
Y Gedeón le dijo a Dios: quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que me verás y me vas a usar para salvar a los israelitas. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente, muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios: ¿no te enojas si te digo algo? Déjame por favor hacer una prueba más. Que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo en mi suelo. ¿Hasta 40? También sí, por favor. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba mojado. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? ¿Nos damos cuenta entonces a veces lo importante o lo que significa probar a Dios y la enorme paciencia, la infinita paciencia que Dios tiene para con los hombres? Yo creo que es hora de que reflexionemos y que entendamos cuál es el propósito de la religión, y que en realidad, yo les comentaba que de mi parte, pues yo prefiero llamarle el Evangelio de Jesucristo, para no confundirme, para no pensar que también mis pensamientos son como los otros hombres que creen en otros dioses y que tienen otras religiones, sino que es lo que Jesucristo nos enseña, porque realmente lo que Jesucristo nos enseña es que nosotros cambiemos esa actitud, porque ciertamente Dios tuvo paciencia para con Jacob, y tuvo paciencia para con Gedeón, y tuvo paciencia para con el rey David, y tuvo paciencia también para con el rey Salomón, y ha tenido paciencia en los siglos por los siglos de tantos y tantos hombres que muchas veces hemos pecado contra Dios en virtud de dudar. Y eso es lo más importante, de dudar. Entonces, ciertamente, si no esperamos nada de Dios, pues no importa si no recibimos nada. Estamos contentos y felices. Porque si algo esperamos y no lo recibimos, entonces vienen problemas. Asimismo también, si confiamos en su palabra, porque Él nos creó y no nos ha destruido a pesar de todo, quiere decir que nos ama, quiere decir que sí nos considera. Entonces, bajo esta premisa es como tenemos que construir nuestra relación para con Dios. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, no resulta fácil, y por eso precisamente es lo importante de la palabra de nuestro Dios, del Evangelio de Jesucristo, de las Sagradas Escrituras, de su palabra, que como dice Pablo a Timoteo, es útil, y que veamos la conveniencia de tener esa herramienta que nos va a ser útil para que alcancemos la promesa de Dios y para que cumplamos con su voluntad. Ahora bien, dice, y creo que esta también lo leímos, pero vamos a compartirlo, a leerlo para recordar nuevamente, que es Santiago 1 del 22 al 27. A ver, alguien que lo lea. Dice así la palabra de Dios, 22 al 27, hermano. Sí, por favor, del 22 al 27. Pero ustedes hacedores de la palabra, no tan solamente oyores, sino engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta voluntad, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrenda su ley, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, de carne es esta, dar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bien, gracias mi hermano. Sí, nos damos cuenta entonces de lo que expresa y dice aquí el apóstol Santiago. Miren, entonces ya entendemos y llegamos a la conclusión de que en esta relación con Dios, esta religión que tenemos, esta relación va a estar ajustada o va a estar regulada por su palabra, porque Él pone las condiciones, y las condiciones verdaderamente, miren, no son difíciles de cumplir. Nada más que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos auténticos. O sea, cosas que nos dice, cosas con las que el hombre le valoriza y que con las cuales vivimos, vamos a decir así, de una manera justa, verdadera, honesta. Quizás en estos tiempos peligrosos, y en nosotros también, no traía muchos dividendos en cuanto a los propósitos del hombre de tener sus deleites. ¿Por qué? Pues porque generalmente es más fácil tomar lo que no le corresponde, tomarlo de otros, hacer trampa, acortar los caminos, porque pues ¿para qué vamos a dar tantas vueltas si podemos saltar por encima de los demás? ¿Por qué vamos a hacer una cola de 2 horas si me puedo meter al frente o si me puedo meter por la puerta de atrás? ¿Por qué me voy a detener en la luz roja del semáforo como todos los tontos que están a mi lado y que no viene nadie y no está el de tránsito? Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Porque es más fácil a veces recibir la dádiva sin tener que trabajar, o hacer trampa como que trabaja para recibir el sueldo, porque es más fácil y cómodo entonces engañar para sacar provecho. Ese es el problema. Ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago dice ser hacedores de la palabra, porque cuando leíamos la carta que le da a Timoteo, Pablo le dice que tenga cuidado con los que simulan. Y por ahí en Isaías, cuando leíamos Isaías 58 del 2 al 11, también menciona de aquellos que simulan y que hasta se atreven a decirle a Dios, pues cuando nosotros, dice, nosotros ayunamos para ti y tú ni nos haces caso, no recibimos de ti. ¿No les parece muy conocida muchas veces esta situación que hoy en la actualidad la gente cambia de iglesia porque cree que en esa iglesia Dios no responde, y hay otra que le dice que ahí sí está el Espíritu Santo, ahí sí está el poder y sus peticiones van a ser escuchadas? Entonces desde Isaías no ha cambiado la situación, sigue igual. Así que entonces, como dice el apóstol Santiago, el ser hacedor de la palabra, no solamente oidor, es quitarse la venda de los ojos, no engañarse, no autoengañarse y pensar que porque los hombres no me ven, Dios tampoco, o porque así como puedo engañar a los demás, puedo engañar a Dios. Hay que recordar que Dios tiene el poder sobre nosotros.
y no lo podemos engañar. Entonces, la alegoría que hace el apóstol Santiago es muy interesante. Dice, porque el oidor de la palabra es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando tiene frente tal vez su realidad, entonces mide su altura, pero cuando ésta desaparece se olvida, así de fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Es semejante al que cuando solamente ve su rostro en el espejo sabe cómo es, pero inmediatamente que se aleja de él, pues ya no importa si está despeinado como esté, total, no se ve, y él piensa que los demás no lo ven. Así como también se piensa que tal vez Dios, mientras no lo mencionemos, mientras no pensemos que estamos con Él, pues no nos ve, porque nosotros no lo vemos y Él tampoco nos ve, como el famoso complejo del avestruz, que esconde la cabeza y dice, nadie me ve porque yo no veo a nadie. Y desgraciadamente es un animal tan grande que es imposible esconderse. Así, de esa manera, pues no podemos nosotros escapar del escrutinio de nuestro Dios. Y entonces dice, el que mira atentamente a la perfecta ley. Y yo les mencionaba la importancia de ver cuál es esa ley. Esa ley es la de la libertad. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, cuando nosotros vamos a creer en nuestro Dios, o tenemos la opción de realizar un pacto, pero ahora sí, ofreciendo algo de nuestra parte, es lo único que podemos ofrecer a nuestro Dios. La sinceridad de nuestra decisión. De que lo decidimos, me prospere o no, me castigue o no. Yo no sé si a final de cuentas Dios me va a levantar, si voy a estar en su reino, si el día de mañana me voy a levantar, o si hoy voy a solucionar mis problemas, y si mañana voy a comer o voy a dormir. Eso yo no lo sé, pero yo no tengo por qué pedirlo a Dios, porque a final de cuentas yo sé, como dice el Salmo 23, que mi Redentor vive, como dice Job, mi Redentor vive, y que en el Salmo precisamente 23 dice que en las peores condiciones siempre nos guarda. Así que si no tengo esa fe y esa confianza, entonces ese es el problema. Pero yo tengo la libertad de seguir o no, de creer o no. Y es el momento justo de que, en función de que lo he decidido yo, entonces ya no tiene nada que ver si Dios me ha bendecido grandemente o si por el contrario me ha ido terriblemente. Eso no importa, porque la decisión la tomé yo, no porque Dios me prosperó. Y de igual manera, yo lo estoy decidiendo, y yo no sé si me voy a salvar o no. Yo no sé si a final de cuentas seré aprobado o no por Dios. Yo simple y sencillamente he decidido entonces aceptar su palabra, o la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña y nos da el camino hacia Él. Entonces, en ese sentido dice que si alguno se cree religioso, si alguno se cree creyente, dice que tenga cuidado con lo que dice. Y yo le añadiría también con lo que piensa. ¿Por qué? Porque lo que dice y piensa sale del corazón. Y engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. No sirve. Puede engañarse y puede engañar tal vez a otros, pero a Dios no. Y si el pacto es con Dios, no con la sociedad, ni con nadie más, ni siquiera consigo mismo, entonces, a final de cuentas, pues, aunque él pretenda que ha engañado a toda la iglesia, o él mismo se cree que ha cumplido, pero a final de cuentas, con quien tiene que
ser honesto y sincero es para con Dios. Y eso solamente es un acto puro de libertad. Entonces, cuando termina Santiago, como lo había manifestado también el domingo, que la religión pura y sin mancha delante de Dios es, ¿qué? Hacer lo bueno. Y hacer lo bueno, créanlo mis hermanos, que nosotros nos podemos dar cuenta. Si queremos entrar en detalle, bueno, analicemos toda la Escritura, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseñan los profetas, lo que nos enseñan nuestros hermanos los apóstoles y lo que nos enseña a veces también la misma vida. Y nos daremos cuenta dentro de la justicia lo que es bueno, porque lo que es bueno se refleja en beneficio a los demás, aunque no en el propio. Entonces pone de ejemplo, sí, visitar a los huérfanos y a las viudas, pero como añade que también en sus tribulaciones, pues yo les comentaba que eso sería sumamente fácil, porque si consideramos que no están en tribulación, pues no hay necesidad de ayudarlas. Y la otra, que es guardarse sin mancha en el mundo, entonces es mantenerse todo el tiempo congruente con el pensamiento cristiano. Es decir, unir nuestro pensamiento a nuestras acciones. Es decir, no solamente oidores, sino también hacedores. Si hemos escuchado lo que ha de hacerse, eso tenemos que hacer. Entonces, yo concluyo con este estudio, en esta parte, tercera parte de este tema que traté precisamente con eso. Y que a final de cuentas, tenemos nosotros que ser congruentes con nosotros mismos, y que tal vez no coincidamos con el resto de la sociedad. No importa, nuestro pacto es con Dios. Y de tal manera, pues es nuestra... tenemos pues entonces ya nuestra fe puesta, pero va a ser porque nosotros queremos. No va a ser condicionada como de ninguna manera, como por la ley, y tampoco será condicionada por la gracia, porque no esperamos recibir nada. Y ese es lo más hermoso de nuestra relación con nuestro Dios, que teniendo al Creador del universo, que nos puede dar lo que querramos, y nosotros mismos, afirma la Escritura, que ya veríamos después en detalle, y dice que si nosotros tenemos un poquito de fe y de creer, todo lo que querramos nos será dado. Entonces fíjense el poder tan grande que tenemos en su palabra, pero cómo manejarlo no es para cualquiera. Así pues, entonces, mis hermanos, concluyo con esto y con esta frase de que se ha de creer por creer. Que Jehová les bendiga. Si alguien tiene una pregunta o algo que opinar, pues adelante. En vista de la claridad de los argumentos y de todo, concluyo este tema, y pues ahora es miércoles, día de entregar la guardia.